¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a continuar la materia viendo motores de corriente alterna. A nivel mundial, el consumo más importante de energía eléctrica justamente se trata de los motores de corriente alterna trifásico, que son el elemento principal en todas las industrias, por el movimiento que generan y por las prestaciones. Además son motores trifásicos, robustos y sencillos en su construcción. A diferencia de lo que puede ser un motor de corriente continua, que como ya hemos visto, tiene esta disposición, y acá tiene el rotor. Este es un motor de corriente continua. Este motor necesita una corriente de excitación externa para poder generar y poder hacer el trabajo correspondiente al torque, ¿no? El generador de corriente alterna también necesita de una fuente de corriente externa y de excitación, de manera de poder generar la tensión que nosotros necesitamos en la red. O sea, ambos casos que ya vimos necesitan una corriente de excitación interna. ¿Qué pasa con el motor de corriente alterna? El motor de corriente alterna no necesita de esta corriente de excitación. Es más, la corriente dentro del motor se genera o se induce a través de campos y la interacción entre el estator y el rotor propiamente. Constructivamente, el motor de corriente alterna es lo mismo que un generador de corriente alterna. Está compuesto por un estator y por un rotor. En el estator están las tres bobinas, normalmente una dispuestas a 120 grados cada una. Este es el estator. E interiormente tenemos el rotor, que puede estar construido de dos formas, ¿sí? Puede ser rotor bobinado o rotor jaula de ardilla. Los más comunes son los motores con rotor jaula de ardilla, debido a que son robustos y simples en su construcción. No necesitan gran mantenimiento. Los motores con rotor bobinado son de menos uso y se utilizan básicamente para aprovechar un arranque suave del motor para motores grandes. En la actualidad, ya con el desarrollo que ha tomado la electrónica, ese arranque suave directamente se hace a través de convertidores de frecuencia, de manera de darle al motor, tanto si el rotor bobinado jaula de ardilla, un arranque suave y que no exceda ciertos límites que pueden ser perturbadores a la red eléctrica. Bien, acá yo ya dibujé esquemáticamente el estator de un motor, un motor trifásico que tiene tres fases, ¿no? La fase U1, U2, B1, B2 y W1, W2, separadas 120 grados, tal cual se hacía y se construía un generador. Y acá represento las tensiones con las que yo alimento este generador. Va a haber una tensión U, tensión B y tensión W. ¿Qué va a pasar con este juego de tensiones? Ya sabemos qué es lo que sucede. Se va a generar una onda giratoria, que no la vamos a hacer porque ya medianamente la tenemos entendida. Esa onda giratoria también se va a plasmar en el estator del motor. Va a empezar a girar a esta velocidad. La velocidad de giro de la onda va a ser igual a 60 F sobre P.
¿estamos bien? Donde ns es la velocidad sincrónica de la onda, ¿no? De la onda. Es decir, esta onda que se va a generar debido a estas tres tensiones va a empezar a girar en el motor. ¿Con qué velocidad? Con esta. Que va a depender de la frecuencia a la que está conectada, que puede ser para nosotros 50 Hz. P es igual a de polos. En esta máquina, ¿cuántos pares de polos tenemos? Uno solo, ¿sí? Esto quiere decir que es por fase. Acá tengo un solo par de polos, aunque en realidad para cada fase hay un par de polos, pero para nosotros en esta máquina es P es igual a 1. Y esta es la velocidad con la que gira la onda que se desplaza en el estator del generador debido a esta inyección de corriente. Acá yo dibujé otros dos esquemas de un motor que tiene pares de polos, uno, repito, aunque acá hay tres pares de polos, pero esto es por fase y tengo un par de polos por fase, ¿sí? Acá el par de polos son dos pares de polos por fase. Pueden haber P3, por tanto si yo tengo P igual a 1, mi velocidad ns será igual a, si la frecuencia es de 50 Hz para nosotros, 50 Hz, yo voy a tener 3000 RPM, ¿no? Si P es igual a 2, entonces ns es igual a 1500 RPM. Y P es igual a 3, yo voy a tener ns igual a, hacemos la cuenta, 500 RPM. En los motores eléctricos, la velocidad de giro del rotor es levemente inferior a la velocidad de giro de la onda giratoria n sub s, ¿sí? Básicamente a factores mecánicos, que son el roce del eje del rotor con los rulemanes o rodamientos y a la resistencia del aire. Esta variación de velocidad entre la velocidad de giro de la onda n sub s y la velocidad de giro del rotor es lo que hace que a estos motores se los denominen motores asincrónicos. Asincrónicos porque esas dos velocidades son diferentes simplemente. No así en los motores sincrónicos, que tanto la velocidad del campo magnético era igual a la velocidad del rotor, por eso eran sincrónicos. Estos son asincrónicos justamente por esta diferencia de velocidad. Esa diferencia se denomina desplazamiento. S. Y S va a ser la diferencia entre ns menos n del rotor. En términos porcentuales, S es igual a ns menos n rotor sobre ns por 100. Y también se puede decir que S es igual a n1 menos n2 sobre n1 por 100. Otro punto que es necesario que sepamos es que la frecuencia a la que está sometida el rotor es igual S, que es el desplazamiento, por la frecuencia de la red. Esto se llega después de una deducción matemática, no lo vamos a hacer nosotros, tómenlo en cuenta, por favor.